Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron ponerse al día con los ejercicios del taller? Esta semana no he recibido más escritos para corregir. Me gustaría que de pronto me los enviaran esta semana para la próxima clase hacer un ejercicio de corrección entre todos, es decir, como rotarnos los escritos, leerlos en voz alta y mirar cómo podemos hacer la autocorrección. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta al momento de corregirnos? ¿Cómo deberíamos estudiar? ¿A qué deberíamos darle preferencia al momento de hacer la corrección? Voy a compartirles pantalla. Bueno, ya está ahí compartida pantalla. Para leer el escrito del día de hoy es: diles que no me maten. La idea es hacer una lectura común y corriente, entender la historia y luego pronto, no diría que hacer la relectura porque no sé si alcance el tiempo, pero sí detenernos a mirar algunas frases puntuales o algunas escenas puntuales y pues ir analizando qué podemos sacar de ello. Dice así: diles que no me maten, de Juan Rulfo. Diles que no me maten, Justino, anda, vete a decirles eso, que por casualidad, así diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sus sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a veras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez. Solamente otra vez. A ver qué consigues. No, no tengo ganas de eso. Yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, voy pues, pero si perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nada más, como quisieron hacerle verlo a Lima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la puerta de piedra, por más señas, su compadre, al que él juvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la puerta de piedra, y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arriar la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó a tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir. Mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él, don Lupe, alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo, hasta que una vez don Lupe le dijo, mira, Juvencio, otro animal más que metes al potrero y te lo mato. Y él contestó, mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo.
Ellos son inocentes. Así lo haiga si me los mata. Y me mató un novillo. Esto pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte, corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto a mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya 8 hijos. Así que la cosa ya va para viejo y según eso debería estar olvidada, pero según eso no lo está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solamente con su mujer y los 2 muchachitos todavía de agatas. Y la viuda pronto murió también disque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que por parte de ellos no había que tener miedo. Pero lo demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban. Por ahí andan unos fureños, Juvencio. Y yo echaba pa'l monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche, como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue 1 año ni 2, fue toda la vida. Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. Al menos esto pensó, conseguiré con estar viejo, me dejarán en paz. Se había dado a esta esperanza por entero, por eso le costaba trabajo imaginar morir así. De repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirado de un lado para otro, arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada, ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría a como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicúas secas, acalambradas por el miedo de morir, porque a eso iba, a morir, se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizás buscaban a otro Juvencio y no al Juvencio que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apenuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida, 60 años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último.
Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejara que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso, a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo, la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo. Así que ni valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero, para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirle que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él, de manera que cuando se puso a hablar no supo ni si lo habían oído. Dijo, yo nunca le he hecho daño a nadie, eso dijo. Pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo, en medio de aquellos 4 hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante del boquete de la puerta, él con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre?, preguntaron. El de palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó a traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima, volvió a decir la voz de allá adentro. Hey tú, que si has habitado en Alima, repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. Sí, dile al coronel que de allá mismo soy, y que allí he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. ¿Qué dices que si conociste a Guadalupe Terreros? ¿A don Lupe? Sí, dile que sí lo conocí. Ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido y que cuando lo encontraron tirado en un arroyo todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que lo cuidaran a su familia. Esto con el tiempo parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuánto dijo. Después ordenó. Llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame, coronel, pidió él, ya no valgo nada, no tardaré en morirme solito, derrangado de viejo, no me mates. Llévenselo, volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel, he pagado muchas veces. Todo me lo quitaron, me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de 40 años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que cualquier rato me matarán. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al menos, el Señor me perdone. No me mates.
Diles que no me maten. Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando. Enseguida, la voz de allá adentro dijo: amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí, arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino, y su hijo Justino se había ido y había vuelto, y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro, lo apretaló bien apretado al parejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión, y luego le hizo pelos al burro y se fueron arrebiatados, deprisa, para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán a la cara y crean que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron. Bueno, antes de darles mis comentarios, quiero ceder la palabra y que ustedes me digan qué opinan. Teniendo en cuenta la clase pasada en la que hablamos de cómo leer como escritores, quiero ver si en este caso hicieron el ejercicio, bien sea porque lo hicieron ahora mismo, al momento que estamos haciendo esta lectura, o si lo hicieron ayer que les comenté el texto que iban a leer. Entonces, déjenme acá por el chat o si quieren utilizar el micrófono también. Tómense el tiempo que necesiten para sacar sus conclusiones. Dice Charlie, yo he estado poniendo mucha atención a la descripción de las emociones, en particular en este texto la oración y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas, me gustó mucho. Ok, está bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna apreciación del cuento, del escrito? Bueno, vamos a desmenuzar un poco el escrito para ver qué es lo que observamos. En primer lugar, es una historia que representa la realidad de Latinoamérica, como la violencia con la que como latinoamericanos estamos acostumbrados a vivir. En este caso en un contexto mexicano, pero pues digamos que por lo menos el contexto colombiano no es tan distinto. Sí, también tenemos historia de violencia, ¿no? Un historial de violencia larguísimo y en otras partes de Latinoamérica ha sido igual, como esa falta de tolerancia en el que primero acá que nos cuenta la historia de un señor que tenía sus vacas y en temporada de sequía le pedía el favor a su compadre, a su supuesto amigo, que le permitiera dejar alimentar a sus vacas, pero el otro se negaba y debido a esa razón, pues lo que hacía esta persona era abrir un hueco para entrar a su ganado, que se pudiera alimentar en la noche y pues en el día volverlo a cerrar. Era como lo que ocurría. Entonces, vemos que representa Juan Rulfo primero que nada el conflicto desde una perspectiva muy latinoamericana, empezando por un hecho que normalmente no sería no tendría por qué trascender. Es decir, es un hecho de falta de convivencia entre dos personas que fácilmente se hubiera podido arreglar si hubiese habido allí una buena comunicación o de pronto si hubiese habido una intervención de un tercero conciliador. Entonces, como vemos, el problema nació siendo algo pequeño. Mis vacas quieren alimentarse y usted tiene buen pasto. ¿Podría dejarme alimentar? No sabemos la razón por la que este señor Guadalupe, se negaba a alimentar. Puede que tuviera sus razones, ¿no? Pero en vez de argumentarlas, simplemente se negaba. Entonces era una actitud
que a la otra persona le causaba este conflicto. Y no tendría por qué haber escalado más, ¿no? Digamos que si lo leyera, no sé, un europeo, diría, pero se siente algo exagerado que una persona mate a otra por un hecho tan simple. Pero resulta que precisamente creo que representa bien cómo es la violencia dentro de Latinoamérica. Tú piensas diferente a como yo pienso, hay un conflicto y en vez de solucionar ese conflicto a través del diálogo, lo que hacemos es que acudimos a la violencia. Entonces, a las malas, mis vacas se van a alimentar de tu pasto, quiéralos o no lo quieras. Cuando lo haces, entonces hay una amenaza de parte del señor Guadalupe y tras esa amenaza, la otra persona reacciona pues también con una amenaza, ya no, o escalando esa amenaza, pasándolo a los hechos, ¿no? Al asesinato. Y a partir de allí empieza como una persecución a este juventino durante años. Lo persiguen, lo amedrentan, lo amenazan, bueno. A lo último dice que la esposa se había ido, que de tanta cosa que le había pasado, ni siquiera se puso a pensar porque la esposa se había ido por una razón u otra, pues ya no valía la pena como indagar en ello porque ya estaba muy anciana. Entonces imaginan también una persona que ha estado huyendo por un tema de venganza durante 35, 40 años, fue que mencionó, que también ocurre. Por ejemplo, acá en Colombia es común como que los chicos, los jóvenes entraran a la guerrilla porque les habían asesinado a sus padres, a sus hermanos. Entonces, si el gobierno asesinó a sus padres y a sus hermanos, entonces ellos en venganza pues se unen a las fuerzas de la guerrilla para poder combatir contra el gobierno y así sucesivamente. Entonces, representa bien cómo va escalando esta ola de violencia, ¿no? Comienza siendo algo pequeño, pero con el tiempo va escalando a algo mucho más grave, ¿no? Algo que comienza siendo simplemente un conflicto de convivencia que se hubiera podido arreglar con algo sencillo, pero no, va escalando. Entonces, creo que Juan Rulfo tenía esa idea en mente cuando escribió el cuento, que ese era el mensaje que quería transmitir, cómo algo pequeño puede convertirse en algo muy grande. Em, y pues creo que lo hizo de forma magistral, lo hizo muy bien. Vamos a ver qué dice Esteban. Dice Esteban, me quedé pensando, bueno, creo, Rulfo maneja el ritmo como si fuera un pulso de un condenado. Empieza súper acelerado con la súplica de Juvencio. Frena de golpe para meternos en la lentitud de sus 35 años de huida y culpa y al final retoma una marcha fría e inevitable hacia la ejecución. Juega con el tiempo para transmitir esa angustia de que el destino lo terminó alcanzando. Está muy bien tu reflexión, me gusta mucho porque se nota que pusiste mucho cuidado en la clase pasada. Efectivamente. Entonces, vamos a ver. Yo sé que ustedes no van a ver acá mis garabatos, pero sí se van a ver en el video. Entonces, voy a anotar. Sí, lo primero es que en esta parte, cuando inicia, él inicia bastante rápido. O sea, pero ¿qué tiene este inicio diferente? El inicio tiene diferente es que genera intriga. Cuando él ya inicia diciendo, diles que no me maten, Justino, anda, ve a decirles esto, uno se pregunta, primero, ¿quién es Justino? ¿A quién tiene que ir a decirle que no lo maten? ¿Quién está hablando? ¿Y por qué quiere matarlo? Uno se pregunta todo eso. Entonces, nada más de la primera oración ya hay muchas preguntas. ¿Quién es Justino? ¿Por qué van a matar a este señor? ¿Con quién tiene que hablar para decirle eso? ¿Por qué le dice que, porque Justino lo está llevando a que lo maten? Etcétera. Entonces, nada más con esa primera frase ya genera intriga. Y con eso acelera el paso o da pie para una continuidad de diálogos que lo único que hacen es como responder algunas preguntas, sí. Como por ejemplo, la pregunta de quién es Justino, pues dice, yo soy tu hijo. Entonces ahí ya va contestando una pregunta. Y, y pues también da a entrever como parte de la personalidad de Juvencio, ¿no?
Ya después, como dice muy bien Esteban, en la segunda parte podemos encontrar que hay contexto. Creo que muchos de nosotros cuando escribimos nos olvidamos de la parte en la que tenemos que dar contexto. Si esto hubiera seguido con un diálogo en el que no me dan a mí más pistas, no me dan información sobre por qué van a matar a Justino, Juvencio, perdón, porque van a matar a Juvencio, no me contestan qué fue lo que hizo Juvencio para que lo quisieran matar. Como que en ese punto se tornaría ya algo molesta la narración, se sentiría repetitiva o se sentiría como que no avanza, ¿sí? Entonces está bien iniciar con una serie de diálogos para dar de pronto velocidad y llegar rápido al contexto. Cuando llegamos al contexto, de nuevo encontramos frases más largas, descripciones y pues una explicación de lo que está ocurriendo. Aquí entonces pues nos dan la información más principal y es que él tuvo un conflicto con el señor Lupe porque él, o sea, él lo quiere matar porque pues él mató a Lupe. Entonces es un acto de venganza. Acá, ¿qué ocurre además cuando nos da el contexto? O sea, si se dan cuenta en la primera parte generó intriga, ¿cierto? Pero ya avanzado a la mitad o más o menos, no, no a la mitad, digamos, ya avanzado un poco después de generar bueno, generar como intriga, e intriga era lo que quería decir, acá que genera expectativa, ¿sí? Acá ya genera expectativa porque nos dice que lo van a matar. ¿Qué pasa? El lector sabe que hay dos opciones, que lo maten o que no lo maten. ¿Y qué es lo que va a esperar en el resto de la historia? Pues que ocurra una de las dos cosas, o que le perdonen la vida o que no se la perdone y que efectivamente lo maten. Esto me gusta. ¿Por qué? Porque el espectador va a estar más atento a los detalles, va a estar más atento a lo que le van a decir y además puede llegar a empatizar con el personaje de Juvencio. Porque si ya sabemos que lo van a matar y luego nos dicen, por favor, venga, es que he estado sufriendo durante más de 35 años, mi esposa se fue, mis hijos no me aman, lo que sea que haya pasado en ese tiempo, uno dice como, oiga, sí, porque no le perdona la vida, como mire, ya pasó todo ese tiempo. Entonces, lo que queda ahí después de dar el contexto es ahondar un poco en la personalidad de nuestro personaje para saber conocer sus motivos, conocer si se justifica o si no se justifica. Acá Rulfo no nos saca conclusiones, no nos dice esto está bien o esto está mal. Él simplemente nos da el contexto, nos presenta la perspectiva de Juvencio y luego nos presenta la perspectiva del hijo de Don Lupe, ¿sí? Y ya después de eso, pues lo que ocurre es el desenlace final. Al final lo mataron o no lo mataron. Entonces, lo que es, en este caso, es que el hijo de Don Lupe decide emborracharlo como para que los tiros no le duelan. Podría decirse que un acto de bondad, entre comillas, de parte de él, y corresponde al lector juzgar si realmente hubo piedad allí o no la hubo, ¿sí? Además que después de que dice que lo van a emborrachar para que no sienta los tiros, irónicamente, cuando se lo lleva el hijo, pues dice todo lo contrario, que no lo van a reconocer los nietos por la cara llena de boquetes de tanto tiro que le dieron. Es una frase cruel. Em, Cosa que también uno puede preguntarse dentro de la historia es por qué Juvencio no siente lástima por su papá, perdón, porque Justino, estoy confundiendo los nombres, porque Justino eh, no, porque Justino entregó a su padre, podríamos decir que por miedo, sí, pero al mismo tiempo se ve como que la figura de Justino un tanto mm, fría, como distante de su padre, como que hay cierta información allí que no nos están contando, que corresponde ya al lector llenar esos vacíos.
Entonces ahí es cuando dicen, bueno, puede ser que Don Lupe no le prestó el lugar para que las vacas comieran porque de pronto él lo estaba guardando para sus propias vacas y porque le suponía muchos gastos y bla, bla, bla. ¿Sí? Puede ser que Justino con sus 8 hijos pues tuviera mucho miedo de que la venganza trascendiera a su familia y también fueran por sus hijos, por su esposa, por él mismo. Y luego si él tenía que hacerse cargo de su familia, pues su esposa se quedaba viuda y pues podría tener también sus razones, ¿no? Pero hay muchas cosas que no nos explica la historia y que corresponde al lector con las herramientas que nos entrega Rulfo completar esos fragmentos, ¿no? Corresponde al lector decidir fue justo o no fue justo. O corresponde decir aquí lo que creo es que pasó esto en la historia que no nos están contando o pasó esto otro. Y creo que es algo que debemos también aprender como escritores, es a contar más de una historia dentro de una historia como tal. Es decir, acá nos está contando la historia de que Juvencio lo van a matar, ¿no? Pero hay una historia detrás. No, no me refiero al encuentro entre Lupe y Juvencio específicamente, sino a, por ejemplo, por lo que los hijos de Don Lupe tuvieron que pasar, vivir sin un padre, cuántos hijos eran, qué tanto padecieron, todo lo demás, ¿no? O la historia de Justino, qué pasó con su familia, cómo fue que vivió en esos años con su padre, o la historia de la esposa de Juvencio, porque se fue. O sea, hay una historia mm, oculta, por así decirlo, dentro de esta misma historia, ¿sí? Y a eso es lo que nos referimos cuando decimos o cuando hablamos de el dato escondido o el gato escondido, eh, que es cuando el lector une las piezas del rompecabezas para crear otra historia independiente a la que nos están contando, ¿sí? ¿Qué más podemos notar acá? Me gusta que utiliza un lenguaje muy propio. Siento que es algo que se va a ir perdiendo conforme crezcamos, conforme envejezcamos. eh, ya se va a ir perdiendo como ese lenguaje propio de cada país, de cada zona. Acá tiene frases o términos muy propios del lenguaje mexicano, que en Colombia manejaríamos un lenguaje diferente dependiendo de la zona en la que estemos. Y me gusta que no se renuncia a ello, ¿no? Pero yo creo que conforme avance la literatura vamos a ir perdiendo también como es el lenguaje propio, ¿no? Por eso, por ejemplo, me parece que fue Latinger cuando en una ocasión me hizo como el comentario de que trataba como de utilizar un lenguaje neutro para no usar como frases argentinas o términos argentinos. Y yo le decía, no, utiliza tus términos, no pasa nada. Es decir, no tienes por qué utilizar un lenguaje neutral o no tienes por qué adaptar tu lenguaje al lenguaje del español neutro o al lenguaje más común en Latinoamérica. Está bien que utilices tu propia terminología. Eso es lo que conoces y eso también hace parte como de la identidad de un escritor. Utilizar las frases que conoces como tal. Por ejemplo, acá se utiliza mucho el berraco, hasta Gabriel García Márquez lo utilizaba en sus escritos y no es algo de lo que se haya que avergonzar, al contrario, me parece bien que se utilice este tipo de lenguaje dentro de nuestras propias historias. Em, ¿Qué más notamos? Emerson, ¿tienes algo que aportar adicional a lo que ya hemos dicho? Otra cosa además es que la historia es corta, o sea, ya después de que sabemos el desenlace de Juvencio, ya no hace falta continuar más la historia, no hace falta más explicaciones, porque lo que esperaba el lector era o que lo mataran o que no lo mataran.
Espérame un momento. Emerson dice, estoy escuchando, llegué un poco tarde. Bueno, pero de lo que has escuchado, ¿quieres agregar algún comentario más? Yo sé que iba a decirles otra cosa, pero de pronto se me fue la idea hablando de otra cosa. Em, sí, básicamente como ya llegando aquí ya sabemos el desenlace de Juvencio, pues no hace falta alargar mucho la historia, pero me gusta que el aporte final es en el momento en el que él lo echa encima del burro, pero uno no sabe si al final aquí está muerto o no está muerto. O sea, no dicen como tal, Rulfo no dice como tal lo mataron, ¿no? Eh, Simplemente dijeron como que, bueno, emborráchenlo y al final como que sí, como que lo emborracharon y lograron que se calmara y ya después vino el hijo y hasta este punto parece que dijera que Justino iba a revisar em, si su padre seguía vivo o no. O sea, que da a entender como que Juvencio todavía estaba vivo. Y luego dice que lo echó en el burro y uno puede decir, bueno, pues de pronto no lo mataron, ¿no? Dice, le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Uno dice, güey, como, bueno, de pronto lo golpearon, no sé. O sea, nada como tal una confirmación. Y es hasta que el propio hijo nos lo confirma y nos dicen que le llenaron la cara de boquetes por tanto tiro que le dieron. Entonces ya uno dice, sí, efectivamente está muerto. O sea, imposible que siga con vida después de eso. Pero también da cierta tristeza la manera en cómo lo menciona, ¿no? O sea, es un final muy ruin, muy triste. Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido. La idea mía era más bien que en lugar del ejercicio, como que corrigiéramos un escrito antiguo que ya tuviéramos por ahí que no hubiésemos corregido antes y tratáramos como de apegarnos a todas estas clases que hemos visto, ¿sí? Em, Diría que más bien aprovechar este tiempo para corregir los escritos que ya tienen conforme a lo que hemos visto. Y más bien la próxima clase, si hacemos el ejercicio de escritura como tal, me gustaría que nos detuviéramos para ir leyendo uno de los cuentos y hacer nuestras propias observaciones, ¿sí? O sea, hacer la lectura y decir, no, mira, yo creo que al escrito de, por ejemplo, Charlie, dice Emerson, le hace falta esto, o yo creo que veo esto o esto otro. O al escrito de Esteban, dice Charlie, veo que le hace falta esto o esto otro. O sea, la idea es como que entre nosotros mismos vayámonos corrigiendo y también sepamos ver las fallas en el escrito del otro sin pues llegar a ser irrespetuosos, ¿no? O sea, estamos atacando, por así decirlo, es el escrito y no la persona. Pero entonces ir revisando, hacer estos ejercicios de observación y de corrección para que ustedes sean capaces también de corregir sus propios escritos. O sea, la idea es que al finalizar el taller seamos capaces de corregirnos a nosotros mismos. ¿Sí? Me estaban escribiendo algo. Entonces, bueno, les voy a dar unos 10 minutos más o menos para que 12 minutos, pongámosle 12 minutos para que corrijan sus historias. Y ya pues miramos, hacemos por concluida la clase o miramos si queda pendiente alguna cosa más. ¿Vale? Entonces nos vemos en 12 minutos. Cualquier cosa la pueden dejar acá en el chat. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Si han podido ponerse al día con las cosas? La idea es que este fin de mes me pasen ya los escritos que quieren para ponerlas en la antología, para iniciar el proceso de registro de hora, para poder ver si podemos hacer la publicación, etcétera. Pero sobre todo quiero que en las siguientes clases pongamos en práctica los conocimientos que hemos adquirido en las últimas clases.
principalmente que aprendamos a hacer una lectura mm, que contribuya también a nuestro desarrollo, a nuestro proceso como escritores, que podamos sacar el mayor provecho de cada lectura. También que aprendamos cómo corregirnos, a qué detalles prestarle atención, pero necesito material para trabajar también respecto a eso. Entonces me gustaría coger una de las obras, decir, mira, acá tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a notar? Vamos a ir notando que primero esto y luego esto y así. Dice Charlie, estoy revisando un poco un texto que estoy haciendo para un concurso de cuento patrimonial. Ah, eso está muy bien. Entonces también lo podríamos revisar en la clase. Bueno, más que nada era para decirles eso. Espero que se pongan al día. De momento hay clase para el próximo domingo. También por ahí el viernes les diré qué cuento voy a escoger para hacer la lectura. Hay muchísimas opciones. He tratado como de no repetir autor, pero tal vez sí lo haga porque hay algunos autores que tienen más de un cuento bueno. También escucho sugerencias si me la quieren dejar. No, oye, me parece que este cuento o este autor está muy bien. De momento, como les digo, he tratado de no repetir. Pero pues, de ser el caso, pues miramos otros cuentos de otros autores que también me gustan mucho. ¿De qué tipo? No estamos buscando un tema en específico porque ya como que ya pasamos la etapa de estudiar los géneros. Entonces ahorita más que nada me gusta es que nos concentremos en leer como escritores. O sea, tendría que ser un cuento obviamente bien redactado, que tenga algún recorrido, más o menos conocido, es decir, que podamos encontrarlo por una página de internet. Em, si está en Ciudad Seba, que es como la página que más utilizo para la lectura de cuentos, pues mucho mejor. Mm, y pues por supuesto que no sea tan largo, digamos que la lectura no avance más allá de los 30 a 35 minutos, pues porque no da tiempo para examinarlo por completo. Así que si tienen algunas sugerencias, pueden dejarlas. Si no, pues ya revisaré qué tipo de cuentos vamos a leer la próxima clase. No suelo leer muchos cuentos, así que no sé qué recomendar. Los cuentos son muy buenos porque tú aprendes muchísimo en tan corto tiempo. O sea, el cuento tiene la estructura completa de una novela. O sea, en un cuento tienes que saber cómo estructurar bien la historia en poco espacio. Entonces tú aprendes mucho a través de los cuentos. Incluso aprendes más leyendo cuentos y escribiendo cuentos que escribiendo novelas. Hay un cuento que es muy largo, pero es muy ad hoc al tema del idioma latinoamericano. Se llama A la diestra del Dios Padre. Es medio largo. Sí, me suena. Me suena el nombre, de hecho. Voy a buscarlo. Igualmente, escucho sugerencias. Yo ya miraré si es muy largo o no. Porque sí, ese es el otro problema, que pues si es muy largo, de pronto no da tiempo para desmenuzarlo bien, ¿no? Bueno, chicos. Bueno, últimamente he estado leyendo bastante poesía. Uf, la poesía ayuda también muchísimo, eso sí es cierto. Otra cosa que quería hacer, de pronto para otra clase, es tomar un cuento e ir seleccionando las palabras que son desconocidas para ir ampliando nuestro vocabulario. Quiero como que en cada clase vayamos también anotando las palabras que no son desconocidas, porque yo les he recalcado mucho que hay frases que se pueden acortar a una sola frase, a una sola palabra. Es decir, en vez de decir, utilizar como 4 o 5 palabras para describir una acción, muchas veces se puede concretar en una sola, o sea, con una sola palabra. ¿Y cómo se logra esto? Eh, Teniendo un conocimiento amplio de vocabulario.
Porque si yo conozco el verbo exacto para decir lo que quiero decir, pues es preferible utilizar ese verbo que gastarme 4 o 5 palabras en la descripción de lo que quiero decir, ¿sí? Pues no en todos los casos, pero normalmente sí, sí funciona, sí se emplea. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues anotando vocabulario, aprendiendo vocabulario nuevo. Yo últimamente he estado también anotando palabras que de pronto había escuchado, pero como que no les había prestado mucha atención y pues las estoy tratando de emplear en mis escritos. Es de Tomás Carrasquilla, es colombiano. Sí. Bueno, ya no hay más que decir por el día de hoy, más que tengan un feliz inicio de semana. Gracias por venir y pues estar atentos a cualquier comunicación a través del chat. Chao chicos, me dio gusto verlos.